Bueno, pues como os decía, montamos la exposición Las lenguas indígenas americanas, expresión de la diversidad o de múltiples diversidades, con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue en 2019. Y hablamos de lenguas americanas en general porque también en lo que es ahora Estados Unidos hay lenguas que pertenecen a este ámbito lingüístico, ¿no? Es una zona con muchísimos troncos lingüísticos diferentes, es muy complejo y muy interesante. Entonces, la protección de esas lenguas es fundamental. Es tan fundamental que tiene una implicación de política lingüística muy seria. Entonces, yo empiezo por hablar de las academias, porque no se puede hablar de la protección a unas lenguas indígenas sin la implicación de la academia. A mí, ¿qué me interesa? La convivencia en los países hispanoamericanos de sus lenguas indígenas, pero también del español. Claro. Entonces yo fomento, por supuesto, el valor del bilingüismo junto con el español. No aceptaría nunca una aculturación que sería imponer el inglés, como ya está pasando en algunos lugares de una manera muy seria. Entonces yo lo primero que hago es reflejar la labor que hacen las academias de la lengua española, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde todo el español de cada uno de los países se trata en un nivel de igualdad, porque al fin y al cabo se habla español, más fuera de España que dentro. Entonces, la Asociación de Academias de la Lengua Española tiene un valor fundamental en lo que puede hacer. Entonces, en esta vitrina se muestran trabajos que han hecho las academias de la lengua española. En esta otra vitrina podéis ver lo que han hecho, lo que ha hecho esta institución en la que estamos, pero no en los últimos tiempos, sino a lo largo de toda su historia, ¿no? Es la ECID lo que ha trabajado y lo que se ha preocupado por las lenguas indígenas. Tenemos desde ediciones facsímiles publicadas aquí sobre distintas lenguas indígenas que tienen ya bastante antigüedad, a la época más moderna, que es ya, por ejemplo, ese portal de las lenguas de Honduras. O sea que se sigue trabajando, y nuestra participación de la institución en este atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Donde se recoge todo. Es un libro en el que participan distintas instituciones, pero está también la ECID. Y esta visión política un poco de la lengua indígena y de la lengua española en convivencia, gracias a ese bilingüismo con las otras lenguas, de la española con las otras, pero luego aquí ya nos dedicamos a las academias de las lenguas indígenas por sí mismas, no ya de las academias que se ocupan del español, sino de las academias de las lenguas indígenas, porque son ellas las que tienen que llevar el peso ahora de la protección de sus lenguas indígenas. Por supuesto, pueden colaborar muchísimo con la ASALE, la Asociación de las Lenguas de la Lengua Española, pero tienen que ser ellas las que tomen ahora el testigo. Y esta parte más política de la lengua se termina con unos ejemplos de constituciones de distintos países que contemplan esa protección de las lenguas indígenas de sus territorios y del español. Porque creo que no se puede decir que apoya estas lenguas indígenas si en Carta Magna no está recogido. Es un compromiso. Luego aquí entramos en una parte ya más científica, porque las lenguas, podemos decir qué interesante es la lengua de mi territorio, pero hay que investigarlas, hay que saber de dónde parten, hay que estudiar a qué tronco lingüístico pertenece. Es la parte científica. Entonces, el primer libro, desde luego, el más destacado, es este, sobre el que luego se fragua todo, ¿no? El Catálogo de las Lenguas de las Naciones Conocidas de Hervás. Él es el que hace el gran catálogo y del que luego parten los demás, y tú sabes el patrimonio de verdad que tienes entre manos con las lenguas indígenas si las estudias. No solamente es un tema de corazón, porque la hablaba mi madre y mi abuela, no, es que es un valor en sí mismo de una antigüedad tremenda. Entonces aquí empieza ya la gran catalogación de las lenguas. Esta es una parte de colaboración y participación de los visitantes. Los que conocen alguna lengua indígena pueden poner una palabra. Entonces es una manera de invitarles a participar con sus palabras indígenas. Es curioso, ¿no? Pero cuando han visto esta exposición, gente que igual no es del ámbito de las lenguas indígenas americanas, por ejemplo,
En euskera, claro, y en árabe. Pues me viene y dice, bueno, ¿y por qué no va a estar representada aquí mi lengua? Y tengo palabras en euskera, en árabe. Digo, bueno, pues realmente es un amor a las lenguas y se ve que es en lo que piensas. Entonces, bueno, pues hay lenguas indígenas americanas y de las de los visitantes que han querido estar presentes. Bueno, la biblioteca es una entidad de alto valor científico. Entonces, después de la catalogación de las lenguas que hemos visto en la vitrina anterior, aquí están ya los estudios que hace la población científica de las lenguas, ¿no? Entonces, es un ejemplo del estudio de los verbos, bueno, de partes ya significativas de esas lenguas indígenas. Esto os lo enseño después. Mirad, en esta vitrina, una vez que ya hemos visto ese carácter político primero y científico después, lo que veis aquí es el gran valor patrimonial que tenemos en los libros que se ocupan de las lenguas indígenas, porque hay obras verdaderas, antiguas, originales, verdaderamente valiosas, que se refieren a lenguas indígenas, y son muchos catálogos de lenguas indígenas, narraciones que se realizan en lenguas indígenas. Mucho procede de los sacerdotes que fueron a América a evangelizar. Era una política fundamental del momento. Daros cuenta que tenemos ahí la gran división del mundo entre católicos y protestantes, y bueno, tenían que aliarse en un plano o en otro, y ahí España tenía que evangelizar por imperativo casi, ¿no? de las bulas alejandrinas que exigían eso. Entonces, bueno, van los sacerdotes, los curas en general, y lo primero que tienen que hacer es aprender la lengua de las personas a las que quieren evangelizar. Entonces ellos recogieron diccionarios y gramáticas, muchas de ellas ya basadas en las de Nebrija, para poder luego dirigirse a ellos. Y gracias a estos señores se conservan lenguas indígenas y vocabularios que si no se habrían perdido. Entonces, todo esto está aquí representado con obras patrimoniales muy importantes. Y luego... esos sacerdotes no solamente las aprendían ellos, sino que además reunían material para enseñarlo, claro, a otros sacerdotes que iban a venir. Claro. Y para los propios ellos, ¿no? Que había colegios y demás. Luego, ¿no? claro, si tú conoces la gramática, la sintetizas de alguna manera, claro, porque hacen unas gramáticas muy sui generis, ellos parten de la que saben, que es la del latín. Pero bueno, entonces ya pueden enseñar mejor el español a esas personas. No solamente la evangelización, también además la ciencia. coincide con la gramática de Nebrija. Claro, ¿no? claro, efectivamente. Bueno, entonces, para mí es muy importante, por lo que habéis visto aquí, pues lo que es la lengua y su escritura. Porque al poder recogerla, se queda ya para la posteridad. El libro es fundamental para recoger las lenguas, los vocabularios. Pero yo también sé que en las culturas, desde las más primitivas a algunas actuales que se mantienen en estadios todavía de menos evolución, la cultura oral es fundamental. Entonces, cuando esa cultura oral se recoge en libros, pues también se mantiene, pero por lo menos seguimos la trayectoria de esa cultura oral. Entonces nosotros en estos pies siempre hacemos homenajes. Allí han sido las constituciones, porque es la parte política, y aquí, esto es un homenaje al Popol Vuh. El Popol Vuh es el gran libro donde se recoge la gran cultura de los mayas, porque está su mito de origen. Era oral, porque claro, cuando llegan los españoles no tenían lengua escrita, ¿no? Pero esto es un homenaje en realidad a la cultura oral, ¿eh? Y un libro tan alucinante como el Popol Vuh, con todo el misticismo maya. Esto era cultura oral que recogió un cura de los que fueron. Esa primera copia de la narración se pierde y otro cura posteriormente lo recoge. Puede estar muy contaminado por ideas del que lo transcribe, esa cultura oral, pero refleja mucho que la mente del ser humano es bastante similar, sea de donde sea. Porque mirad, es una especie de génesis, ¿no? de los mayas. Es todo, pero bueno, todo estaba en suspenso, todo estaba en calma y en silencio, todo estaba inmóvil, todo tranquilo y vacía la inmensidad de los cielos. No había aún un solo hombre, un solo animal, no había pájaros, peces, cangrejos. O sea, es como primero no hay nada, es el vacío, y luego llegan las criaturas, o sea, es el Génesis, claramente, ¿no?
Es lo mismo en el Savitri en India se dice era la hora anterior al despertar de los dioses, ¿no? Exactamente, es que hay mucha cultura, o sea, en la cultura india, hindú, hay muchísimas conexiones, pero es impresionante, o sea, es que las cabezas son muy parecidas, da igual. Bueno, y entonces, igual que aquí hago pues no sé, un homenaje a la cultura oral, ¿no? Pero claro, yo estoy en una biblioteca y eso de que se recoja en un libro, para mí es muy importante. Pero también tengo que hacer un homenaje a sistemas de comunicación que todavía, exactamente, que todavía no han llegado al estadio alfabético, pero que son sistemas de comunicación y que interesaron siempre, que son los códices mesoamericanos. Se daban, sobre todo, hay algún otro reducto, pero en Guatemala y en México. Entonces es una manera de explicar toda su cosmogonía por medio pictográfico, que lo tenemos en muchísimas culturas, pero aquí tenemos una que es suya. Normalmente utilizaban hojas de amate y entonces es una exposición también de esa forma de comunicación pictórica de altísimo valor de comunicación y de reflejo de su cosmogonía, de su cultura, que es el códice mesoamericano. Entonces por eso está aquí presente. Fíjate que la propia pintura románica es una escritura pictógrafa. Claro, pero es que ¿qué era la Biblia de los pobres y todo esto? Si es que no estaban alfabetizados, entonces hay que narrar y qué son los capiteles de las... es escritura pictográfica. Exactamente, lo que pasa es que es tallada y que son toda la escultura que hay en las pirámides. Exacto. Todo el mundo jeroglífico viene de ahí. Claro, o sea, es que es común todo, ¿no? Entonces, para mí también es unas ganas de que esto se valore como medio de comunicación muy singular y que tiene sus conexiones con la humanidad en general, ¿no? Y luego ya nosotros pues vamos dando pequeños estudios, ¿no? Y estudiamos los glifos mayas, ¿no? Y nos damos cuenta de lo cerca que estaban ya en esta cultura de llegar al nivel alfabético que ya teníamos en el mundo occidental, porque ya casi representaban no el alfabeto de un puñadito de fonemas de letras con los que podemos hacer sílabas y palabras, no, todavía son silábicos, pero bueno, que estaba muy cerca de conseguir ese desarrollo. Entonces esto lo estudiamos aquí, cómo se reflejan los números, bueno, esto es bastante complejo y las distintas ideas que tienen. Y luego, a la hora de estudiar su cosmogonía, pues estudiamos, por ejemplo, de los códices que tenemos, una pequeña muestra donde se ve su concepción del mundo, ¿no? Y esto, bueno, pues se puede explicar, pero ahora no es mucho el momento. Y luego el propio póster pues tiene lo que es muy significativo del gran Pakal, ¿no? Un hombre con todos sus símbolos de poder y al que hemos añadido, porque vemos claramente que está hablando y señalando, esa virgulilla que en estas culturas refleja, es lo que indica que está hablando. Exactamente, ¿no? Entonces es todo su símbolo de poder enseñando, explicando el gran rey Pakal. Que recuerda las imágenes asirias. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, hay muchísimos dibujos, pero este también me gusta especialmente porque es la creación del hombre. O sea, es que me recuerda... Por la palabra. Sí, pero también porque es aquí es la creación del hombre. Los dioses de estas culturas, claro, son sociedades politeístas, no es monoteísta. Entonces los dioses tienen que fabricar al ser más importante, ¿no? Y no son infalibles. Entonces crean distintos modelos de seres humanos que les salen fatal. Uno que si se les estropea porque es de barro, otro les queda un poco regular en cuanto a inteligencia, que son los actuales monos, y luego ya con una materia fundamental fabrican al hombre definitivo, y es el maíz, que es la fuente de todo su alimento, ¿no? De lo que ellos comen maíz, pues están hechos de maíz, ¿no? Entonces esta es la creación del hombre ya aprovechando el maíz, este es el hombre del maíz. Y bueno, os puedo ampliar más, pero sé que tenéis prisa. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli. ¿Por qué crees que deberían la gente venir a visitar esta exposición? Porque es un patrimonio fundamental las lenguas de cualquier país, pero esta biblioteca está especializada en lenguas indígenas, bueno, en americanismo en general, la biblioteca hispánica,
y las lenguas es algo fundamental de lo que ha surgido muchísima cultura. Y yo creo que es una cultura que nos une. O sea, las lenguas indígenas, como toda la cultura indígena americana, han dado muchísimo a nuestra cultura actual. No solamente en la gastronomía, también en las palabras, en todo. Entonces, bueno, creo que el homenaje que tenemos que hacer a las lenguas indígenas es incuestionable y aquí queríamos poner nuestro granito de arena. Tú sabes que el presidente de la Real Academia del Español habla que hay un mestizaje y una absorción de muchas palabras de lenguas indígenas en el español. Que sí, o sea, que son parte integrante también de nuestra lengua, ¿no? Por supuesto. Que es precioso. Es que la lengua está viva y la lengua acoge, la lengua recrea. Entonces hay muchísimos préstamos lingüísticos que se han convertido ya en parte de nuestro diccionario. Configura la conciencia. La lengua configura la conciencia. Por supuesto, pensamos y el pensamiento son palabras. Cuando tú estás pensando, quieras o no, porque a veces desearías aislarte un poco, estás con un parloteo personal considerable. Entonces, la lengua lo es todo. Qué bonito, muchas gracias y nos vemos pronto con el grupo. Será un placer.